lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En esta tarde vamos a recordar un poco el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el Señor Jesucristo padeció delante de Pilato porque los sacerdotes quisieron entregarlo, quisieron que se muriera porque no les gustaba lo que él predicaba, porque no estaban de acuerdo con sus enseñanzas. El pueblo judío esperaba la llegada de un rey que los llegara a libertar del imperio romano. Pero Jesús no era ese rey que venía a liberarlos del imperio romano, era algo más grande. Él venía a liberarlos del pecado, a liberarlos de la muerte. Pero ellos no fueron capaces de entender esto. Así que lo entregaron a Pilato. Y cuando Jesús se presentó ante Pilato, él dijo: yo no hallo mal alguno delante de él. Y queriendo liberarlo, de acuerdo a las costumbres de esa época, él presentaba al pueblo un preso para que eligieran, para que pudiera ser libre. Y presentó a Barrabás y a Jesús. Y el pueblo, instado por los sacerdotes, dijo que liberaran a Barrabás en vez de a Jesús, siendo Jesús un hombre sin pecado que no había cometido mal alguno. Y él fue atormentado, fue maltratado, fue llevado a la cruz. Y en el pasaje que está antes del que leímos, se menciona, versículo 50, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. Mateo 27. Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús en ese momento murió, y luego de que Jesús murió, pasa lo que acabamos de leer en el versículo 51, que el velo del templo fue rasgado. Y que el velo del templo fuera rasgado tiene un gran significado y una gran importancia. Primero vemos en los pasajes anteriores cómo Jesús sufrió y podemos ver cómo la ira de Dios cayó sobre Jesús. En el pasaje, en el versículo 45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cuando Jesús estuvo en la tierra, colgado en esa cruz, Jesús cargó con todo el pecado del mundo. Jesús, que había estado toda la eternidad junto al Padre, en ese momento el Padre se separó de él, porque Jesús tuvo que cargar con el pecado, y sabemos que el Padre no puede soportar el pecado. Así que por eso después en el capítulo 46, versículo 46, dice que clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento en que Jesús cargó con toda la maldad de la humanidad, el Padre tuvo que alejarse y entregar su ira divina en su Hijo para pagar el precio, porque Dios es un Dios justo y Dios tiene que castigar el pecado. Pero para que no lo sufriera usted, para que no lo sufriera yo, condenó a su Hijo cargando ese pecado. Y podemos ver que el pasaje 51 que leímos dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Esto no fue una casualidad, no fue algo que pasó porque sí, sino que fue producto del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje, cuando se habla del velo, no es como el velo de la cortina, que es una tela delgada que quizás se podía romper. No, era un velo grueso, era una especie de cuero que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Entonces, que sea roto no era algo que pasó porque sí, sino que fue una señal que dejó el Padre. Y tenemos que entender qué representaba este velo, porque es importante que se rompiera. El velo representaba la barrera que divide a Dios del hombre. El velo, como le dije, separaba el lugar santo del lugar santísimo. En Éxodo 26, 33, cuando Dios da las instrucciones para crear el tabernáculo, dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo
y el lugar santísimo. El arca del testimonio representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y este velo la separaba del pueblo, porque ahí estaba la presencia de Dios, que es santa, y no podía mezclarse con el pecado del pueblo. Por tanto, acá vemos que había una separación de la presencia de Dios de los hombres. En este sistema levítico, en Levítico 16:2 nos dice: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Esta arca, que representaba la presencia de Dios en la tierra, no podía ser visitada por cualquier persona y mucho menos en cualquier instante. Solo el sumo sacerdote podía entrar en ella y solo lo hacía una vez al año. Y esto lo hacía cuando era el día de expiación, que el sumo sacerdote, iba a pagar el precio por los pecados del pueblo. Y era tan delicado el entrar en este lugar santísimo que el sumo sacerdote tenía que entrar amarrado de un pie y con campanas. Si las campanas dejaban de sonar, significaba que el sumo sacerdote había muerto. Y el resto tenía que sacarlo de la cuerda porque no podían entrar al lugar santísimo. Así de delicada era la presencia del Señor. Y en Hebreos se nos reafirma esto. Y dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados de ignorancia del pueblo. El sumo sacerdote entraba con sangre de un cordero sin mancha para pagar el precio del pecado del pueblo de ese año. Eso es lo que se necesitaba para entrar en esa presencia. Pero esto demuestra que era un acceso restringido. Solo era una vez al año, limitado al sumo sacerdote y que requería un sacrificio. Era un rito. Entonces ese velo recordaba la gravedad del pecado. No era simplemente un adorno del templo, sino que era algo que representaba la santidad de Dios y al mismo tiempo representaba que el hombre es pecador. Había una separación real entre Dios y el hombre. El profeta Isaías en el capítulo 59 declara: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado del pueblo de Israel los separaba de la presencia de Dios, de la misma manera como el pecado en nuestra vida nos aleja de la presencia del Señor. Es por eso que es importante tener esta conciencia de lo que representa la presencia del Señor. Muchas veces en estos tiempos quizás naturalizamos el acceso que Jesucristo nos dio, lo hacemos como algo común y lo tomamos como algo simple. Pero si analizamos la Escritura, la presencia de Dios es algo maravilloso y algo que necesita ser respetado. En Romanos 3:24 Pablo también reafirma: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros podemos ver el ejemplo del jardín del Edén. Cuando Adán y Eva estaban ahí, Dios se paseaba en medio del huerto junto con ellos. Pero cuando pecaron, fueron sacados del huerto del Edén, porque no podían acceder a la presencia directa del Señor. Porque el ser humano necesita ser lavado para poder estar dentro de la presencia del Señor. Este es un problema espiritual que afecta a todas las personas. Nadie puede decir: no, yo soy más santo que los demás, yo soy mejor que los demás, yo no necesito a nadie. Todos necesitamos de Jesucristo. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gracia de Dios. Pero Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, envió el sacrificio perfecto a su Hijo Jesucristo.
Y tenemos que entender que esta gloria es algo que requiere ser respetada. Nosotros tenemos el ejemplo del profeta Isaías, que en el capítulo 6 dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y luego en el versículo 5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El profeta que había sido elegido por Dios, él se sentía inmundo de ver la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no es algo que podamos tomar a la ligera. La santidad de Dios no es algo que podamos tomar con liviandad. Es algo que tiene que quebrantar nuestra vida, tiene que transformar nuestro ser. Y podemos ver que la muerte de Jesucristo rasgó este velo, rompió la separación que había de la presencia de Dios con el hombre. ¿Y por qué Jesucristo con su muerte pudo hacerlo? Porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Así como el sumo sacerdote entraba una vez al año al templo para llevar el sacrificio, Jesucristo llevó el sacrificio perfecto, que era Él mismo. En Hebreos 9, 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró en el lugar santísimo, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo necesitó entrar una sola vez y para siempre, y pagó el precio perfecto que nadie pudo pagar, que ninguno de los sumos sacerdotes que habían estado año a año haciendo el sacrificio pudo cumplir, que ninguno de esos sacrificios podía pagar. Solo Jesucristo podía hacer el sacrificio perfecto. Y esto fue porque Él se entregó voluntariamente al castigo divino. En Efesios 5:2 Pablo nos dice que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradable. Y Pedro lo refuerza en Primera de Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesucristo no solo fue el sumo sacerdote perfecto, también fue el sacrificio perfecto que murió por nuestros pecados. Y de la misma manera que pasó en Egipto cuando vino la plaga de los primogénitos y Dios mandó a Moisés a decir al pueblo que mataran un sacrificio y que pintaran los dinteles de las puertas, y que cuando Él pasara por el pueblo, Él vería la sangre y diría: no, aquí no, y pasaría de largo. De la misma manera la sangre de Jesucristo nos cubre. Y cuando el Padre nos mira, no ve a Eduardo que es pecador, ve a Jesucristo. Cuando Dios lo mira, no lo ve a usted que quizás es pecador, sino ve la sangre de Cristo. Es por eso que podemos tener acceso a la presencia del Señor. Jesucristo no murió para aliviarnos temporalmente, no murió solo para darnos un ejemplo. Él murió para llevarnos a Dios, para acercarnos al Padre, para que esa separación que había de Dios con el ser humano pudiera ser quebrantada, para que pudiéramos acercarnos a Dios y tener esa relación que se quebró en el Edén. Porque el plan de Dios es que el humano pueda compartir con Él. Por eso Dios creó al ser humano en el Edén, donde estaban juntos, donde Él se paseaba en medio de ellos. Pero debido al pecado, debido a la tentación en la que cayó Adán, es que fuimos destituidos de ese lugar. Es por eso que Dios envió a Jesucristo a pagar por nosotros. Y en Hebreos 10, 19, 22 dice unos versículos bastante hermosos, amados hermanos. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios.
Acá el autor de Hebreos nos dice que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Pero esa libertad es por la sangre de Jesucristo. No es por algo que nosotros podamos ganar, no es por algo que alguien pueda decir, yo me voy a esforzar para acercarme a Dios. No, el sacrificio lo hizo Jesucristo. Y si creemos en Él, es que tenemos el acceso al Padre. Si confiamos en ese sacrificio que hizo Jesucristo, es que podemos ir, como dice aquí, delante del Padre. Dice aquí que fue Jesucristo el que nos abrió a través del velo. Él fue el que pagó el precio para que podamos tener acceso a Jesucristo. Y en el versículo 22 de Hebreos 10 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. El autor acá nos invita a que nos acerquemos al Padre, pero tenemos que cumplir con algunas cosas, que nuestro corazón sea sincero, que tengamos fe en Jesucristo, que purifiquemos nuestro corazón y que seamos lavados con aguas puras. Tenemos que presentar nuestro cuerpo, como dice Pablo en Romanos, como sacrificio agradable delante del Señor. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, esto tiene que transformar nuestra vida, tiene que transformar nuestra forma de ser para que podamos acercarnos delante del Padre. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Pablo se lo refuerza a Timoteo diciéndole, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay nadie más que nos pueda salvar, solo el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Ese sacrificio que hoy en día el mundo está recordando, pero muchas personas quizás lo recuerdan hoy y ya mañana se olvidan. Nosotros tenemos que recordarlo cada día que vayamos delante del Padre, recordemos que estamos ahí porque Dios nos abrió el camino. Cada día que vamos en oración delante de Dios pidiendo algo, recuerde que lo puede hacer porque Cristo murió por usted. Cada vez que usted le clama al Padre porque está angustiado, recuerde que lo puede hacer porque Cristo permitió que pudiéramos acceder a la presencia del Señor. No fue un sacrificio más, no fue un sacrificio que quedó ahí, es algo que continuamente nos permite el acceso al Padre. Y que el velo se rasgara de arriba abajo demuestra que fue una obra del Señor. Viene desde arriba, no es algo que los hombres puedan ganar, no es algo que los hombres puedan abrirse paso hacia Dios. Es Dios el que rasgó el velo por nosotros. Es Él el que nos amó primero. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo lo refuerza en Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el pasaje que lo deja más claro es 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros solo amamos a Dios porque Él nos amó primero. Desde la eternidad que Dios le ama, desde antes que usted haya sido creado, Dios lo amaba. Porque Él conoce todas las cosas, sabía que usted iba a estar en este momento, en este lugar. Y desde antes que usted naciera, Dios ya lo amaba. Dios tenía preparado propósito para usted. Dios anhelaba que usted llegara a su presencia. Porque el deseo de Dios es que todos lleguen al conocimiento de la salvación. Que todos acepten a Jesucristo para que puedan entrar en su gloria. Él no desea que nadie se pierda, pero el ser humano se aleja de Dios. No quiere reconocer el dominio que tiene Dios sobre nuestra vida. Y por eso mucha gente rechaza al Señor. Mucha gente dice, no, si lo de Jesucristo fue un hombre más. Jesucristo no es real, es fantasía. Pero usted y yo sabemos que no es así. Sabemos que Cristo está vivo a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, porque Él vive, porque Él venció a la muerte.
Cuando Cristo estaba en la cruz y antes de morir, lo último que dijo fue: consumado es. El plan perfecto que Dios preparó para salvar al mundo, en ese momento fue consumado. En ese momento Satanás fue vencido. Muchas veces el enemigo nos quiere hacer creer que aún está peleando con Dios, que quizás puede ganarle, pero eso no es así. Él ya fue derrotado, Él ya fue vencido. En esa cruz hace 2000 años, cuando Él pensó que había ganado, Él estaba perdiendo, porque Dios entregó su vida como paga del pecado. Y como decía en Hebreos 10, 12, 14, pero habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. El Señor Jesucristo, en su gloria y con su sacrificio, nos hizo perfectos delante del Señor. Si nosotros reconocemos el sacrificio que Él hizo y tenemos fe en Él, Él nos cubre con su sangre. Él empieza a habitar en nuestra vida y somos perfectos delante de los ojos del Señor. Porque como le decía, Dios Padre no nos ve a nosotros, ve a su Hijo. Ya no ve a Álvaro, ya no ve a Luisa, ya no ve a Eduardo, ve a Jesucristo. Y Jesucristo es perfecto. Es por eso que tenemos que aferrarnos cada día más a Jesucristo. Como dijo Él en Juan: yo soy el pámpano, ustedes son los pámpanos y yo soy la vid. Sin mí no pueden llevar frutos. Si queremos poder llevar frutos, tenemos que aferrarnos a la vid que es Jesucristo, porque solo Él nos lleva a la presencia del Señor. Pero es importante recordar una cosa: que el velo haya sido rasgado no elimina la santidad de Dios. Aún hay que seguir el paso correcto para llegar a la presencia del Señor. Muchas veces en estos tiempos la gente dice: no, si ya Cristo pecó, y empieza a vivir su vida como quiere. Esa no es la manera correcta de acercarnos a la presencia del Señor. Tenemos que tener reverencia por esa presencia santa. Está bien que tengamos el privilegio de acercarnos que quizás no tenían los del Antiguo Testamento, pero aún así tenemos que ir con reverencia delante de Él. Tenemos que entrar con confianza, pero no con irreverencia. En Hebreos 12 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios, a través de Jesucristo, permitió la entrada, pero no es como llegar y entrar a cualquier lugar. Es como si usted estuviera entrando a la oficina del presidente. Usted no va a llegar y entrar como si nada, no se va a sentar quizás y va a tirar las cosas. Usted va a llegar con respeto, ¿cierto? Si usted va, no sé, a ver al alcalde, usted se prepara, se amonona y llega presentado con respeto porque siente que es una autoridad. ¿Cuánta más autoridad tiene el Señor? Que es el creador del universo, que es quien le da la vida, que es aquel que sostiene su vida, que le da la provisión que usted necesita. Él merece toda la reverencia, todo el respeto, más que cualquier ser humano, más que cualquier autoridad. Él está sobre todo. Es por eso que tenemos que presentarnos delante de Él. No podemos ir de manera irrespetuosa. Tenemos que ir con gratitud, asombro, adoración y con temor santo. Tenemos que reverenciar lo que Dios representa, que Él es lo más grande que existe en el mundo. El salmista David dice en el Salmo 24 y se pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? ¿Y qué se responde? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Tenemos que presentarnos con nuestro mejor traje delante del Señor. ¿Y cuál es ese traje? El traje blanco que representa las manos puras, el corazón puro, que ese corazón que no jura con engaño, ese corazón que obedece el mandato del Señor, ese corazón que le adora con espíritu y con verdad. Porque en Cristo somos lavados y justificados.
pero aún así tenemos que tener esa reverencia en nuestra alma. En 2 Corintios 7:11 el apóstol Pablo dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Es importante tener santidad en nuestra vida, que cada día nos acerquemos a Dios, que cada día estemos más cerca de lo que fue Jesucristo. El llamado es a imitar a Jesucristo. Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. El modelo que tenemos que seguir es el Señor Jesucristo. Él fue el ejemplo de perfección, el ejemplo de santidad, el ejemplo de fe, el ejemplo de adoración. Y ese es el ejemplo que tenemos que replicar en nuestra vida. Hacer lo que Jesús hizo. Adorar al Padre como Jesús lo adoraba. Jesucristo oraba al Padre todas las noches, durante horas. Tenemos que ir nosotros también delante del Padre, en oración, acercarnos a Él, aprovechar esa libertad que Jesucristo nos dio de acercarnos a la presencia del Señor. ¿Cuánta hermandad quizás viene a la iglesia, pero no tiene esa relación con el Padre, teniendo el acceso